Todo el mundo habla de esto, pero el 98% de España son pymes las empresas. Las empresas todavía están lejos de poder aplicar inteligencia artificial. Y quizás algunos ni siquiera lo saben. Lo primero que vos tenés que hacer en cualquier empresa es entender lo que está pasando. Lo más básico. ¿Cuánto facturé el año pasado? ¿Cuál es mi mejor cliente? ¿De dónde vienen mis clientes? Se va a encontrar con que de los 20 que necesita, 12 están bien. 5 son salvables y 3 no hay por dónde cogerlos. Imposible rescatarlos. Son datos que no están bien introducidos, falta la mitad. Pero pensar que el día 1 tienes datos para hacer inteligencia artificial es ficción. A no ser que tires, oye, a mucha GPT, ¿no? Pues el 99% de los proyectos es esto. Gente que o no ha utilizado Power BI, Tableau, Data Studio en su vida, o lo ha utilizado, pero nunca tenía esta capa de arquitectura. En el episodio de hoy con Pablo estuvimos hablando de todo lo que necesitas saber antes de implementar IA, tanto a nivel empresas, porque él trabaja con muchas empresas que quieren empezar por implementar IA sin ni siquiera tener las bases, y por mi parte, por muchas personas o alumnos que vienen y que quieren estudiar inteligencia artificial, Big Data, sin ni siquiera saber lo que es Business Intelligence. Vamos a estar tocando algunos conceptos, es bastante técnico, pero esto es como una masterclass que no te puedes perder. Abrimos Garayetec. En varias ocasiones, Pablo, tú y yo hemos hablado de que se habla mucho de IA, de Big Data, todo esto, ¿no? Incluso yo se lo digo a mis alumnos que todo el mundo habla de esto, pero el 98% de España son pymes las empresas, ¿no? Entonces vemos una brecha enorme después cuando tú sales al mercado, porque tú estás como consultor, entonces tenés más esta realidad de que no es así. O sea, las empresas todavía están lejos de poder aplicar inteligencia artificial. O sea, y quizás algunos ni siquiera lo saben. Entonces hoy queríamos hablar y compartir un poco en base a nuestras experiencias qué es lo que necesitan las empresas para llegar a IA. Sí, además en el podcast siempre hablamos de muchas cosas que se dan como por hechas, ¿no? Sí. Hablamos de Data Warehouse, hablamos de gobierno del dato, términos etcétera, que... y quizás se quedan como un poco en el aire. Y es que estamos en un momento que es complicado hablar de otra cosa que no sea inteligencia artificial. Y estoy seguro que tus alumnos que están estudiando análisis de datos, están en SQL, etcétera, en algún momento en su subconsciente están pensando también en inteligencia artificial. Seguramente. Y yo voy a mis clientes y me preguntan, ok, pero ¿y la IA? ¿No? Y Claro. todo el mundo hablando de lo mismo. Entonces, teníamos la idea hoy de hacer una especie de compendio de las 5 cosas mínimas que hay que tener en cuenta antes de empezar a proyectar ideas de cómo la inteligencia artificial te va a ayudar, ¿no? O sea, ¿qué pasos tienes que dar antes? Y el primero de todos, sin duda alguna, es entender que el dato es la materia prima de la inteligencia artificial. Y el dato, sin un gobierno de ese dato, no lo vas a tener disponible. Entonces, el primer concepto, que puede estar quizá un poco más etéreo, no tenemos claro qué es, porque se habla poco, mucho menos de lo que se debería, es qué es el gobierno del dato. ¿Tú cómo defines el gobierno del dato, Kate? A ver, yo en palabras para que alguien lo entienda, ¿no? Porque es verdad Estaría muy bien que alguien lo entienda. Pero es verdad que a nivel práctico, yo por ejemplo cuando trabajé en mi empresa, no es que directamente aplicaba, bueno, voy a trabajar el gobierno del dato, ¿no? Pero para que alguien lo entienda, o al menos lo que yo entiendo es esto de entender un poco primero para qué sirve el dato en la empresa, ¿no? Cómo administro ese dato, cómo llega ese dato, cómo está ordenado, cómo está guardado, qué cultura voy a tener también dentro de la empresa. Generalmente las personas que yo conozco que trabajan en el gobierno del dato se encargan más de como la parte teórica, por llamarlo de una manera, de documentar, de explicar dónde están las cosas, cómo lo vamos a llamar, va muy de la mano con los roles que trabajan y ejecutan, pero no necesariamente el analista, por ejemplo, de datos, o el científico se encarga del gobierno. Uh-huh. Entonces, esa es un poco la definición que yo tengo, pero que tú, que has estado en la práctica y realmente ejerces todo esto, podrás decirnos exactamente, con palabras, por favor, que entiendan los mortales, a qué nos referimos. Sí, yo creo que has dado 2 o 3 ideas que son la definición, ¿no? El gobierno del dato son la serie de mecanismos que hay que implementar en una empresa, organización, cultura de empresa, etcétera, etcétera, para que se respete la ingesta de datos, para que al final del proceso de esa ingesta haya un dato de calidad. Has hablado de que los analistas no hacen esta parte. Claro, tú lo que no puedes darle a los analistas es un dato malo. Claro. Porque entonces estás triplicando el trabajo. Tú lo que tienes que darles es la materia prima para conseguir valor con ese dato. El dato per se, te digo, 2. No tiene valor. Hay que sumarlo con otros 2 para que te den 4. La media de 2 y 2 es 2, ¿no? Y ese es el trabajo del analista. Pero para que a alguien le llegue 2 y el 2 sea un número y no esté escrito en inglés, sí. ¿no? Hay que hacer una serie de procesos para que, por ejemplo, en algún campo de los sistemas con los que introducimos facturas, pues el número sea un número y no sea un letras, ¿no?
Entonces, el gobierno del dato es eso. Son las reglas que hay que implementar para intentar que la mayoría de datos que entren en una organización entren con una calidad mínima que luego permitan utilizarse, ¿no? Entonces, yo, si me voy a pensar en cómo lo aplico yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el CRM, ¿no? CRM son estos sistemas de control del proceso comercial, vamos a decir, ¿no? Sí, es un software, ¿no? Que Sí, almacena sobre todo información de clientes. Así es. O sea, lo que hace es, cuando conozco a una persona que es un potencial cliente, esa persona debe estar registrada en ese sistema, ¿no? Esa persona va a ir a lo largo de la vida del cliente avanzando hasta que se convierte de potencial cliente en cliente. En el momento en el que se convierte en cliente, normalmente debería salir de este sistema y entrar en otro, ¿no? Si vuelve luego otra oportunidad, volverá a aparecer en este sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, nos encontramos con que estos sistemas normalmente recogen los correos que te mandas con esas personas, ¿no? Sí. Y es muy sencillo. Tú vas introduciendo correos. Y alguien que no entienda lo que es el gobierno del dato podría decir, bueno, pues ya tengo todo el dato ahí. Toda la comunicación que tengo con el cliente está recogida. Pero si lo piensas bien, son correos. O sea, ¿de qué se ha hablado en esos correos? ¿Qué producto le he ofrecido? ¿A cuánto se lo he ofrecido? ¿Cuánto tiempo he tardado en que me diga que sí o que no? ¿He tenido que hacer un descuento? Todo eso tendría que irme al correo, a leerme el correo, los 50, para sacar estos datos, para luego, por ejemplo, sacar el ratio de cierre, ¿no? El porcentaje de veces, de 100 veces que hago un proceso comercial, ¿cuántas veces se convierte en cliente? Si yo tuviera que analizar cada uno de los correos, eso no es un dato de calidad. El dato está, pero es una mierda. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿qué preguntas me gustaría responder? Quiero saber el ratio de cierre. Bueno, pues aparte de registrar los correos, me tengo que asegurar de registrar, por ejemplo, si me han dicho que sí o que no. Dejarlo claro, explícito. No en un correo, oye, qué bien. No, decir, sí, me han comprado. Si quiero saber cuánto tiempo tardan en decirme que sí, pues me tengo que asegurar de que ese cliente se desplaza por las etapas del proceso de venta de forma que ese dato se recoja. No puedo dejarlo por correo. Oye, estoy muy contento. ¿Quieres que te pase la propuesta? Eso significa que has avanzado de la fase de exploración a una fase de concreción. Bueno, pues muévelo en el pipeline, ¿no? Bueno, yo estoy teniendo justamente este problema ahora mismo, o sea, porque las personas no saben, hasta que no trabajas en datos, no entendés quizás, y eso es parte del gobierno del dato y de la cultura y de ir educando y explicar por qué los analistas, cuando te llega el dato, necesitamos que el operario, por llamarlo de alguna manera, o la persona que está ingresando esa data en un software, lo haga de determinada manera y que se ingrese. Porque muchas veces lo que pasa es que directamente no está el dato, no se ingresa mal, las integraciones están mal. Entonces, a mí particularmente ahora me está pasando esto. Es un ejemplo muy tonto, pero que sirve para ilustrar la importancia de cómo entra el dato, que es la primer parte. Ahora estamos hablando de la calidad del dato, cómo nos llega, que ya hablaremos de cómo se almacena. Pero en la ingesta, a mí me pasa que tengo un lead, o sea, una persona que está interesada en mi programa, bien, me entra con un email, ¿vale? A mi CRM. Mediante forms, a veces si se registra una masterclass mía, lo que sea, le pido algún dato más, dónde vive, qué edad tiene, como para tener un dato más de esa persona. Perfecto, hasta ahí. Pero el problema que estamos teniendo es que cuando la persona se convierte en cliente o en alumno, sería en este caso, me paga con otro correo, con el correo de la madre. Me enloqueció todo. Entonces ahora yo estaba viendo este problema porque yo necesito analizar datos de mis alumnos a nivel de marketing por dónde me están conociendo. Vienen por anuncios, vienen por Instagram, vienen para, obviamente, saber de dónde recojo más clientes para duplicar esa acción. Es un muy buen ejemplo. En siguientes lanzamientos o ventas. Claro, entonces me compran con el email de la madre porque pusieron la tarjeta en la pasarela de pago y no saben que ese mail no tiene que ser el mismo del de la tarjeta, porque no lo saben. Entonces yo estaba viendo cómo resolvía este problema con otra persona que me está ayudando del equipo y la solución que pusimos para salir del apuro es malísima, pero es lo que salió. Y le dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando me pagan, que ingresen el dato del correo, pero después la página de gracias que sea un form que les pide como ¿con qué correo querés acceder a nuestra plataforma? ¿Con qué correo pagaste? Y que me haga un merge o me haga con el formulario del CRM, ¿no? Que me merge el contacto. Aún así seguimos teniendo errores, porque no sería la solución más óptima, pero tengo este problema ahora mismo. Uh-huh. Entonces, lo que me pasa es que tengo igual, 30 personas que me compraron que no sé dónde vienen. Y me jode todos los datos a nivel de marketing. Pero esto es un muy buen ejemplo de un mal gobierno del dato, ¿no? No por tu parte, pero bueno, lo estás sufriendo. Sí, entonces, es un ejemplo muy claro. La primera pregunta que yo te haría es, ¿por qué el cliente se identifica con un correo?
¿por qué otro correo supone otro, parece que se cree otro cliente, ¿no? Claro, pero ahí tienes dos opciones. ¿Qué le pido el DNI? Le pide el ¿Qué DNI, dato voy a tomar? El móvil. Son los pide únicos el dos que DNI, podría tener pide el móvil. único. ¿Por qué te hace falta un correo Claro, pero para ¿sabes lo pagar? que me hacen? No, no es tan fácil de machear porque una persona entra, se anota a mi masterclass y me pone un móvil que no es para que no lo llame o no lo comunique. ¿Que crea un usuario antes de poder pagar? Si crea un usuario antes de poder pagar, solo Pero va a poder pagar desde ese usuario. ¿cómo linkeas ese usuario al mail que es el mismo? ¿Cómo sabes que es la misma persona que tenía el mail que se llamaba Caterina Banoni versus Caterina.Banoni? Porque todos tenemos 4 mails, según si queremos que nos hagan spam o no. No es tan fácil. A ver, sí que es bastante fácil, pero bueno, habría que hacer ese trabajo, ¿no? O sea, yo entiendo que una persona te descubre con un correo. ¿Por qué crees que se está haciendo tan conocido registrarse con Google en todas partes? Claro, Authentics, sí. Es por una razón muy sencilla, porque así siempre te puedo traquear. Claro. Entonces, si tú te registras siempre con Google, siempre sé dónde estás. La siguiente pregunta que te haría es, ¿por qué hace falta un correo para pagar? Busca otra forma. Es que la pasarela de pago te lo pide sí o sí. Busca otra forma, busca otra pasarela, que no pida un correo. Stripe, que es la más conocida a nivel mundial. ¿Y por qué poner el correo que no es el suyo? Porque no saben y pagan, ¿entendés? No es tan sencillo, pero sí, No, habría desde que luego, pensar no. la solución, pero este problema que parece una tontería, que si es fácil o no, hay miles así. No, te impide traquear el cliente en toda su vida, Exacto. claro. Yo necesito ahora analizar datos de marketing, bueno, a ver de dónde vienen, y tengo 30 personas que me compran y no sé ni dónde salieron. Ujú. Y no sé si se llaman Julio o Beatriz, ¿entendés? Es un problema muy heavy. Yo te pongo otro ejemplo que además lo utilizo un montón. Vinculando qué tiene que ver el gobierno del dato con la inteligencia artificial, ¿vale? Vuelvo al ejemplo del CRM. Un CRM normalmente se utiliza para equipos comerciales, ¿vale? Es lo más común, aunque a veces también para equipos de servicio, Sí, equipos sí. técnicos, pero bueno. En el 90% de los casos, equipos comerciales. En mi experiencia, un equipo comercial es lo peor del planeta para estrategias de gobierno del dato. Sí, Porque a mí me está pasando también. es que No lo mío no- no lo puedo registrar. Sí, 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 sí. es Me que lleva mucho tiempo. Sí, tengo que estar con el cliente, todas estas cosas que Pierdo tiempo. es verdad y a la vez no Hmm. lo es. Entonces, se implementa un CRM y lo que ocurre es que la comercial, no introduce el dato. ¿Vale? Porque piensa, es que me quieren controlar, es que no tengo tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es, bueno, primero, un desconocimiento de qué se va a hacer con ese dato, no tienes ni idea. Claro. Tú crees que se te va a controlar. Y ahora yo te planteo la siguiente tesis. Durante 2 años vas a meter el dato perfecto, sin un fallo. Y después de 2 años va a venir un equipo y va a montar un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es que cuando tú metes un nuevo cliente, cada vez que metes solo los datos del cliente, te dice la probabilidad de que ese cliente cierre. Dice, este tiene un 85%, este tiene un 12%. Vas a atacar obviamente más a los que tienen más probabilidad, ¿Y ¿no? tú como comercial con qué cobras? Claro, Tú con cobras- comisión. Tú cobras de comisión de cerrar ventas, ¿no? O sea, pues a lo mejor te interesa muchísimo, crack, Claro, que una herramienta te ayude a saber a quién tenés que atacar. introducir el dato bien. Pero si tú durante 2 años no has hecho esa labor, cuando hay que poner el modelo de inteligencia artificial, ese dato no existe. Claro. Entonces, ni inteligencia artificial ni nada. Has empezado la casa por el tejado. Has querido conseguir los resultados sin tener la materia prima. Y por eso el gobierno del dato es el cero. Claro. El cero, la A. Claro, pero como mi duda acá es porque a mí me pasa, ¿no? Yo estoy empezando a crear algún reporte, ¿no? Básico. Yo no voy a empezar por el gobierno del dato. O sea, yo lo que empiezo es en mejorar los procesos o sea, me refiero al gobierno del dato yo no voy a decir ahora, bueno, voy a ponerme a documentar cómo tienen que ser las cosas. O sea, sí voy haciendo, pero ¿en qué momento una empresa dice voy a hacer gobierno del dato? O sea, las empresas no saben cómo es ese proceso. Tú que lo haces a nivel práctico. ¿En qué momento se introduce vamos a documentar todo esto tiene que ser así? ¿Entendés? Porque a mí me parece que primero es un poco crear algo a nivel solución. Y como yo tengo este problema, bueno, yo quiero responder estas preguntas. Me está pasando esto. No tengo la pregunta de dónde vienen más mis leads porque este dato no está bien. Y lo voy haciendo, pero porque yo me doy cuenta. Pero luego en las empresas, ¿en qué momento? Porque yo, por lo que tengo entendido, no es tan así de, sí, vamos a hacer gobierno del dato. Vamos a empezar por ahí. No. O sea, una empresa muy madura, que esté muy acostumbrada a trabajar con esto, primero se ha equivocado mucho, pero ha llegado a la madurez, ¿no? Ha llegado a la madurez y en este momento sí es consciente de la importancia y mira hacia atrás y establece estas políticas. Una empresa que está empezando, lo que se va a encontrar es que quiere hacer, vamos a poner un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Quiere hacer una predicción de ventas. Sí. Va a ir a conseguir ese dato que necesita para hacer este modelo Y se va a y se va a encontrar con que de los 20 que necesita, 17 están bien. Bueno,
12 están bien. 5 son salvables y 3 no hay por dónde cogerlos. Imposible rescatarlos. Son datos que no están bien introducidos, falta la mitad. Entonces, a partir de ese momento Va a decir... se dice, bueno, pues se ha acabado esta broma. A partir de ahora, estos 3 datos... Una cosa que ocurría mucho, y esto es resultado del legacy, ¿no? Antes, como estos sistemas de gestión tipo CRM, tipo ERP, no se pensaba que fueran a ser para esto, ¿sabes? Se utilizaban para poder facturar más rápido. Claro. Entonces, el uso ha cambiado, pero... Ha cambiado. Entonces, lo que hacían antes era, quiero parametrizar el sistema de forma que sea lo más cómodo de utilizar. Y se evitaba poner barreras. Oye, rojo, cuidado, que te falta este dato. Claro. Quítame esa barrera, quítala. Entonces, Claro. Facilítame para que sea más rápido el exacto. trabajo, Entonces, no para ese que dato sea de calidad. que te has cagado en la alarma, pues te has cagado, después de 10 años te hace falta. Entonces, ahora te toca... Ingresaste durante 10 años el dato mal. Te toca dar un paso atrás y esa alarma que antes saltaba y tú te saltabas, Claro. no te la puedes saltar. Tienes que meter este dato bien. Y donde antes tenías que ponías un texto porque es más rápido, Claro. ahora no. Ahora tienes 3 campos. Este es un desplegable, este es una fecha y este si quieres es un texto que es para tu notita. Claro. Pero estos 2 campos me lo necesito. Entonces hay que dar muchos pasos atrás. Y eso lo que hace es que llegas a hacer la inteligencia artificial y no puedes. Claro. No puedes. O tienes que quedarte O sea, a el medias. gobierno del dato parte de la necesidad. Cuando querés Absolutamente, avanzar, ahí totalmente. recién la gente en ese momento es que dice, necesito esto. No es que alguien dice, quiero analizar mis datos y armar un dashboard en Power BI y vamos al gobierno del dato. No pasa así. Bueno, el que tenga suerte, que va a montar la empresa ahora y sabe de Power BI y de Machine Learning, pues a lo mejor dirá, quizás tu caso y el mío, ¿no? Claro, Antes de montar un monstruo voy a ir asegurándome de que al menos no la lío mucho. claro. ¿No? ¿Y qué pasos, por ejemplo, tú vienes conmigo, vamos a hacer gobierno del dato? ¿Qué hay que hacer? Es documentar, es ir paso a paso, bueno, qué preguntas quiero responder, entonces vamos a ir hacia atrás, ver el CRM lo que tiene, y eso se documenta y se deja clara las reglas, y estas reglas de cómo se ingresa la data, se la paso al comercial o a la persona. ¿Es eso o cómo funcionaría? ¿Cómo lo haces tú? Yo entiendo que la mayoría de empresas hoy tenemos sistemas de gestión. Sí. RP, CRM, etcétera. Mm. Entonces, yo lo que diría es, para empezar, intenta no marear mucho con el RP. Si el RP tiene estas funcionalidades, intenta utilizar esas. Porque está pensado para tener un gobierno de datos más o menos estable. Sí, Si tú ya empiezas a marear la perdiz, no, ahora quiero que esto lo haga al revés. Ahora quiero que esto salga el dato de no sé dónde. Que en muchos casos es una obligación, ¿eh? No puedes hacer otra cosa. Pero si puedes evitarlo, evítalo. Cuando yo saco el dato de mi RP, como no he mareado la perdiz, sale todo perfecto. Las facturas, las fechas, los plazos, los descuentos, sale todo perfecto. Cuando, en mi caso particular, entiendo que muchas consultorías, el KPI más loco que tienes que tener controlado es las horas dedicadas a las horas facturadas, ¿no? Ujú. Horas de una persona facturadas a cliente. Teníamos claro que eso era fundamental desde el día 1. El día 1 íbamos a hacer BI, no. Machine Learning, no. Pero había que tener una herramienta de gestión de proyectos. claro. Sí o sí. La pusimos y esa herramienta ha cambiado, no la herramienta en sí, que también, pero ha cambiado un montón de veces la forma en que organizamos proyectos. Sabemos que con todo lo que hemos hecho al principio no podemos utilizarlo, pero hay que pasar por este camino. Hasta que llegas a una estructura con un sistema que te funciona y ya empiezas a extraer el dato. Pero pensar que el día 1 tienes datos para hacer inteligencia artificial es ficción. Claro. Es ficción. A no ser que tires, oye, a mucha GPT, ¿no? Pero eso es una parte de la inteligencia artificial. Y este es el problema 1, ¿no? El gobierno del dato es quizá el más feo de todos. Sí. Pero si tuviéramos gobierno del dato perfecto, ¿vale? Si lo tuviéramos fantástico y genial, seguimos teniendo 9 herramientas, ¿no? Pues la del correo, el RP, el CRM, el WhatsApp. TPV de pago, el WhatsApp. Entonces, si eso lo has hecho bien, digamos que has hecho parte del trabajo. Pero el segundo problema que te vas a encontrar para hacer inteligencia artificial, aunque tengas el gobierno perfecto, es el tema de la arquitectura de los datos. Este es el segundo elemento que es indispensable. Es quizá en el que nos sentimos más incómodos, ¿no? La gente que se dedica al análisis de datos, SQL, Power BI, etcétera, esta parte es como el gatito feo, ¿no? Es la parte de Azure, es la parte de Databricks, es la parte de Data Factory. ¿Hasta qué punto
explicáis esto en vuestros cursos? ¿Os metéis aquí? Nosotros no nos metemos, sí mencionamos cómo funciona un proceso entero de datos, se extraen los datos, a dónde se llevan, qué tipo de base de datos existen, etcétera, pero no formamos arquitectos. O sea, el perfil del arquitecto para mí es una persona que lleva muchos años en datos y que también es muy técnico. O sea, vos no le puedes enseñar a alguien que viene de contabilidad y marketing o de diferentes carreras que empiece por la arquitectura. O sea, sí que tenga nociones de, ok, necesitamos un data warehouse, ¿no? Dónde están ubicadas las piezas del puzzle. Pero vos no para mí es un nivel muy avanzado de este perfil, el que arma la arquitectura, que ahora explicaremos lo que significa, es un perfil que tiene muchos años en datos y tecnología, porque armar para mí la arquitectura es, obviamente depende del tamaño de la empresa que hablemos, estamos hablando de una empresa muy pequeñita, es un data warehouse, es una base de datos y listo, no hay mucho más misterio, pero en empresas grandes una arquitectura es cómo está compuesta toda la parte de extracción y carga de datos. Si vas a tener un data warehouse, si lo vas a tener en la nube, cómo se carga, qué tipo de recursos, servidores necesitamos, cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo montás todo eso para que funcione y funcione bien y lo más óptimo, porque todo eso es dinero también. Entonces, para mí, eso es muy importante y que depende también de la dificultad a medida que crece la empresa, pero que hay que tenerlo en cuenta. Lo mínimo es tener una base de datos. Empezamos por ahí. Eso después crece y escala a muchas más opciones, ¿no? Sí, el problema es que no tienes una, ¿no? Lo que decíamos antes, tienes 9. No, vos hablás de fuentes de datos o software. Yo te hablo donde se almacena y se centraliza. Que tienen su base de datos. Claro, pero de terceros, quiero decir. Pero luego tú lo centralizas en tu propia. Yo hablo más de, bueno, yo cómo monto mi arquitectura. Bueno, yo voy a tener una base de datos de donde extraigo de todas esas fuentes, 9 fuentes, y las centralizo en la mía. Yo estoy extrayendo de diferentes fuentes de datos, claramente. Pero en una empresa pequeñita tenés una base de datos, pero luego arquitectura en sí es esas empresas que son gigantes y que tenés que montarte todo ese monstruo por atrás, ¿cómo va a funcionar? Bueno, todas las empresas tienen arquitectura de datos, no solo las grandes. Es verdad que a mayor tamaño, mayor complejidad. Claro, ¿no? por eso lo que quiero decir es eso, la complejidad. Bueno, no todas tienen, todas deberían tener, ¿vale? No la tienen. Lo que me encuentro yo son... el ejercicio es en el que, oye, son unos maestros en el gobierno del dato, está perfecto el dato. Pues tienen 9 fuentes de datos, tienen 9 bases de datos distintas. Sí. Una el CRM, otra el RP, otra. Sí. Y dices, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, tengo el dato bien, Sí. fantástico. Un ejemplo súper sencillo. Quiero saber los clientes más rentables de mi empresa, ¿vale? Uh-huh. Y tú dices, bueno, pues un cliente pasa por todo un proceso, primero comercial, luego lleva un proyecto, lleva una preventa, lleva una fase de venta, lleva un proyecto, lleva una ejecución. Datos de la venta y la preventa en el CRM. Datos del proyecto en el PMP, en el programa de gestión de proyectos. Datos de facturación y cobro en el RP. Son 3 sistemas distintos que cubren, y por no decirte los correos o WhatsApp, por simplificar. 3 sistemas que cubren lo que es la vida útil, o sea, toda la vida, el ciclo de vida de un cliente. Y la pregunta que te puedo hacer es, oye, ¿para ti qué es un buen cliente? ¿Es un cliente que cierra rápido? ¿Es un cliente que te paga bien? ¿Es un cliente que el proyecto no te da ningún problema? ¿O es un cliente que te cierra rápido, te paga bien y el proyecto no te da ningún problema? Porque si es la tercera, vas a tener que sacar datos de 3 sitios distintos. Claro. Y el mismo cliente que se llama José, en el RP es el ID 97. En el gestión de proyectos, José no aparece. Aparece la empresa de José, José SL. Sí. Y José SL tiene un ID 4. Y en el RP sí se llama José. Y el ID es el 37. Entonces tú tienes a José y su empresa en 3 sitios distintos con 3 IDs distintos. Y tú quieres saber si José es un buen cliente o no. Pues ahí es donde entra la arquitectura de datos. Ahí es donde tienes que descargarte esas 3 bases de datos distintas y encontrar la forma que puedas, que no siempre es posible, de que José siempre sea el mismo. Porque si no, no puedes preguntar si José es un buen cliente o no. Sabrás aisladamente si has cerrado rápido el proyecto o no. Si el proyecto ha dado problemas o no y si le has cobrado o no. Pero no entero. Claro. Y eso puedes imaginarte algo parecido con servir un producto. Tú el producto lo puedes organizar en una herramienta de creación de productos, luego tienes un funnel de marketing digital y tienes, no sé, un canal de venta y el producto en sí cuando se está ejecutando. Son 4 herramientas. Claro. Y tú tienes por lado los clientes en un sitio, el Moodle en otro sitio. Sin esa arquitectura que está compuesta, lo has dicho tú, ¿no? Es el proceso de descargarse esos datos, lo que llamamos ETL, ¿no? Sí. Extraer el dato
de las fuentes originales, Ujú. transformarlos para que José siempre sea el mismo. Sí, estandarizarlos, ¿no? Que podemos explicar qué significa eso para alguien que no sabe, que está bueno ir resaltando estos conceptos. Como vos decís, José te viene con diferentes nombres, IDs y no sé, el dato que sea, pero también esto de normalizar y estandarizar es pasar, por ejemplo, si José me viene escrito José con tilde, o me viene sin tilde, o me viene escrito José y el apellido, entonces muchas veces nos pasa eso, que como cada uno de los software tiene una base de datos diferente y es un proveedor diferente, cómo vos te descargas esos datos es diferente, porque parte de la arquitectura del proveedor que te está dando ese servicio. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, me estoy descargando 4 personas, ¿cómo los paso a una? O cómo centralizo esa información, que ahí viene la parte de normalizar, que hay personas que han escuchado este término y que quizás no entienden. Sí, esto es muy fácil de explicar, por ejemplo, una empresa que vende en 2 países distintos, con 2 Sí, monedas distintas, ¿no? exacto. Yo vendo en dólares y vendo en euros. Mm. Y en un, en- y- Necesito verlo en una moneda, ¿no? Bueno, eso es normalizar. Por ahora voy a sumar lo que vendo. Voy a sumar lo de Estados Unidos y voy a sumar lo de España. Y sumo $1 y €1. Sí. Es que no está sumando mal. Claro, No es lo claro. mismo, ¿no? Y Claro, además es claro. que la fecha en Estados Unidos viene año, mes, día. Sí. Y en España viene día, mes, año. Claro, claro, Y tú lo que quieres es juntarlo todo. Oye, pues es que las fechas no suman. claro, Y un dólar y €1 no se suman. claro, Hay que primero pasarlo todo a euros o a dólares y las fechas tenerlas todas en el mismo formato. claro. Porque si no, cuando tú intentes filtrar por fecha, va a ser imposible. Tenemos Claro. 2 formatos distintos. No vas a poder hacer ningún análisis si no tenés la Exacto. información Entonces, eso es una de estándar. las tareas. Esas de las fáciles dentro de la arquitectura de datos, ¿no? Asegurarte de que los formatos son correctos. Para mí la más compleja, porque eso, digamos, es bastante mecánico, ¿no? O sea, coges todas las fechas, fijas que va a ser mes, día, mes, año. Sí, sí, es y ya está. estandarizarlo a un formato que a tu empresa le interese. El problema difícil es el montón de decisiones que tienes que tomar de, por ejemplo, cómo juntar a José, ¿no? Mm, Una cosa que me encuentro muy habitualmente es, tú te descargas todas las facturas, por ejemplo, y cuando tú te descargas todas las facturas, te encuentras facturas y te encuentras proformas también. sí. Una proforma es una especie de presupuesto, Sí. ¿vale? No lo has facturado, no tienes por qué haberlo facturado. Entonces, son estimaciones. Y si tú sumas todo, lo que te bajas, de repente pone 100 millones. Pero es que resulta que de los 100 millones, 95 son proformas. Claro, Pero si alguien no te lo dice, tú no lo sabes. claro. Y tú el dato que enseñas es facturación, 100 millones. Gran error. Tienes que hacer en la arquitectura de datos esa extracción y transformación. En esa transformación dejar bien claro, estos son proformas, no lo incluyas en la facturación. Ponlo en otro sitio. Y cuando tú quieres hacer un proyecto de Machine Learning o quieres hacer... Mira, ahora está muy de moda los agentes de inteligencia artificial, ¿no? La agente de inteligencia artificial que busca utilizar todas las bondades de ChatGPT, Gemini, etcétera, pero que interactúe con nuestros sistemas y que pueda mandar WhatsApp por nosotros y que pueda llamar por nosotros y que pueda mandar correos por nosotros. Suena fantástico, pero ChatGPT, mándale un correo a José. Y te dirá, ¿Qué, José? ¿qué José? ¿José Empresa? ¿José CRM? Porque José, tu primo. en el CRM está el número de José, pero en el RP está el número de la contable de José. Claro. Entonces, ¿a quién le contacto? Pero ahí, duda técnica. Porque esto ya es más a nivel, o sea, vos podés estandarizar a José cuando te descargas esa información de los diferentes sistemas, o sea, en el proceso de limpieza o de extracción, o podés buscar algún paso previo, que a nivel técnico eso esté integrado. Por ejemplo, que todos tengan el mismo ID. Me invento. Claro. Pero eso va más atrás. O sea, Trabajazo, ¿eh? eso... Pero quiero decir, vos no siempre es la misma solución. Porque No, a mí me claro que pasa... no. Ese es el problema. Claro, que hay, Tiene muchos que hay personas problemas. que me dicen, no, porque claro, cuando están aprendiendo datos es como, no, la limpieza yo, bueno, transformo dentro de Power BI. Error. Y hay otras personas que no, transformo en el Data Warehouse o me creo una nueva tabla y consumo esa tabla limpia desde... Pero ¿sabes cuánta gente transforma en Power BI? Es que Power BI te permite transformar. Pero esto es un error muy común cuando haces un curso y te dan el dato en un Excel. Claro. Y el Excel es fantástico. Ahí tiene sentido porque consumís la información de un Excel. Pero bueno, quiero decir que no es... A ver, es error transformar en Power BI, pero no siempre es un error. Es error. No, pero a ver, si estás empezando, estás tocando un proyecto por primera vez y estás un poco como tanteando a ver si este proyecto, o sea, si ese dashboard lo van a usar, si es más tipo prueba, como para salir del paso no lo veo mal, porque también siempre tenés que evaluar como lo que te va a salir la otra solución y si se puede hacer. O sea, al final llegás a lo mismo, ¿entendés? Pero
hay que ver qué es más correcto técnicamente o a nivel recursos. Sí, el problema es que Power BI es lo que es. O sea, tiene una capacidad limitada. Y si Claro. tú quieres hacer una transformación muy heavy, Sí, obvio. no vas a Pero poder. para cosas pequeñitas, ponele que salga del paso. Pero lo que quiero decir es que hay muchas formas de resolver. Y hay personas que lo hacen mal, personas que lo hacen bien, pero se hace. Lo mismo aquí. O sea, tú el error este de José está diferente, lo puedes arreglar a nivel de cuando se ingresa el dato y tener alguna manera de identificarlo en todos los software. Porque no es solamente para el que se descarga el dato. Para alguien que trabaja con 2 software, el comercial que entra al CRM y después entra, no encuentra a José tampoco. Claro. Entonces, no es solo un problema a nivel de dato porque quiero tenerlo limpio, porque quiero hacer un dashboard, porque quiero hacer inteligencia artificial. Es también para que la persona tenga la información rápida y no tenga que estar 3 horas perdiendo tiempo porque no encuentra a Que José. para eso está el BI. Si quieres buscar a José, vete al BI y ahí estará José y todo su contacto. Y yo me encuentro muchos proyectos ahora de gente que empezó haciendo Power BI sin una capa de arquitectura Claro. y que ahora cada ¿Para vez... qué es una capa de arquitectura? Porque Bueno, la gente no todo lo que sabe. hemos hablado ahora de esa etapa intermedia entre las bases de datos originales Sí, y los sistemas de consumo de datos. Hablábamos de Power BI ahora, por ejemplo. sí. O un A modelo ver, de inteligencia artificial. vos lo que decís es ese proceso de hacer una ETL, extraer los datos, transformarlos, cargarlo a tu base de datos. Con un formato estándar. Esa carga se hace en una ubicación que puede ser, hay varios nombres, pero por simplificarlo vamos a ir a un data warehouse, Exacto. ¿vale? Que es en castellano un almacén de datos. Sí, Ese sitio tiene como función que el dato esté disponible y lo más limpio y estructurado posible. Exacto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que llamamos una capa de arquitectura. bien. Muy sencilla, puede ser mucho más compleja. Ese data warehouse es lo que vas a conectar a Power BI. Sí, Y desde Power BI vas a hacer alguna transformación mínima. Te decía que yo me encuentro en muchos proyectos ahora donde esta capa no existe. ¿vale? claro. Entonces, Lo que hacen es se descargan un Excel del o RP. Power BI conectado directamente a la base de datos original del RP. ¿No? Me lo encuentro. Claro. Entonces, como ¿Y tú decías, qué problema puede traer eso? a eso voy. O sea, tú decías, sales del paso, es cierto, sales del paso y han pasado los meses, el Power BI cada vez es más grande y resulta que cada día para actualizar el Power BI estoy 1 hora y cuarto viendo cómo se actualiza. Y yo quiero ver el dato ya. Esto no iba de decisiones en tiempo real. Pero esto además no iba de perdés agilidad. control. ¿Cómo te vas a conectar a la base de datos del proveedor? Mañana cambia cualquier cosa, perdés todo el control. Vos tenés que tener tu proceso previo y tener vos el dato centralizado en tu base de datos, tu control. Bueno, pero imagínate que están en sus bases de datos. Hay mucha gente que se instala un RP y la base de datos está en su propio servidor. Entonces, Sí. el dato está ahí. Pero bueno, si el dato va de tener el dato en tiempo real, tomar decisiones ágiles y rápidas y tienes que esperarte 1 hora y cuarto a saber cuánto has vendido esta mañana, Claro, pues tenemos un problema. Entonces, que Power BI es lo que es, funciona muy bien, pero no es el sitio ideal para transformar grandes cantidades de datos. claro. Para eso hay otras metodologías mucho más ágiles. Oye, es que quiero hacer un último ajuste fino, hazlo en Power BI. Sí, Si sí, sí. será hasta más fácil. Power BI, Tableau, Sí, cualquier herramienta de visualización. Pero, por ejemplo, tú para hacer un modelo de Machine Learning no es tan fácil. Todas esas transformaciones las tienes que hacer en Python. Ujú, Y todo eso lleva tiempo y cómputo. claro, Entonces, si puedes dejar el dato lo más preparado posible, tienes un cómputo, un cálculo más rápido, más barato también. Entonces, para mí, hoy, si se pregunta qué proyectos se están haciendo en España hoy, has comentado al principio que el 99% son pymes. 99,2, ¿no? Es una barbaridad. Pues el 99% de los proyectos es esto. Es gente que o no ha utilizado Power BI, Tableau, Data Studio en su vida, o lo ha utilizado, pero nunca tenía esta capa de arquitectura. claro. Entonces, has hecho otro comentario que creo que es súper oportuno. O sea, hay mucha gente que está en manos de su proveedor, ¿no? Yo tengo mis datos, están en manos de mi proveedor y no los tengo yo. ¿Y si me quiero cambiar? Claro. Entonces, también está siendo una de las razones que se está empezando a hacer este tipo de proyectos, ¿no? Yo quiero asegurarme de que si me cambio de proveedor mañana, el dato está recogido en algún sitio. Claro. Ese sitio es el Data Warehouse. Aquí tengo el histórico de facturas, el histórico de clientes. Además, vos cuando estandarizás o normalizás los datos, lo que hablamos hoy para que las personas entiendan, vos lo extraes de una fuente con un formato, bla, 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 lo transformás al formato que vos necesitas en tu base de datos, ¿no? Mañana cambias de proveedor y es ajustar el código para que consumas la información de ese nuevo proveedor, pero que siga descargando en ese mismo formato. Si vos no tenés esa capa intermedia de transformación, tenés que volver a hacer todo porque te cambiaron todas las cosas del lugar, porque los formatos, porque no, es una locura. Pero si vos tenés eso intermedio es más que ajustar. Bueno, esto en vez de venirme así, me viene así, ajusto el código y se me sigue descargando igual que como yo lo necesitaba.
Entonces te ahorra muchísimo también. Y todavía, fíjate, a mí me hace mucha gracia porque llevamos dos problemas para hacer inteligencia artificial, ¿no? Y todavía no hemos tocado datos. No, Hemos empezado a poner normas, hemos empezado a intentar estructurarlos, claro. pero todavía no hemos visto ni una suma. Es ¿no? que yo le digo a los alumnos todo el rato que, no mucho, porque ahora creo que se está entendiendo un poco, pero me pasa que viste que hay muchas formaciones que se venden, que yo estoy un poco en contra de esto, pero, especialización en Big Data y Analytics, máster en Big Data y Analytics. Máster en Machine Learning, IA y no sé qué. Y va hay gente que lo hace de administración, de contabilidad, que no me parece mal que se formen. Pero es lo mismo que pasa con empresas que quieren empezar por IA sin tener el dato siquiera descargado en un lugar centralizado, quieren empezar por lo más avanzado. Lo mismo hacen los alumnos, empiezan por IA. Y claro, salen de los máster diciendo, uy, toqué un poco Python, no entendí mucho y a nivel práctico no sé qué. O sea, tenemos que empezar también cuando estudiamos, para mí, por la analítica descriptiva, por lo más simple. ¿Qué es la analítica descriptiva? Cuéntanos tú, ¿no? O sea, ahora tenemos dato gobernado y más o menos bien. ¿Qué hacemos con él? Bueno, generalmente en las empresas, a mí siempre me gusta hablar de esto porque creo que queda bastante claro que hay diferentes tipos de analíticas, ¿no? La analítica descriptiva, la predictiva, la prescriptiva, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la empresa va madurando, que va cumpliendo con todos estos pasos de, bueno, tengo el gobierno del dato, voy ingresando bien el dato, ya se descarga, ya está limpio, ya lo tengo en mi data warehouse, que es todo un proceso que hay muchas empresas que no tienen ni siquiera esto hecho, puedo describir, analítica descriptiva es describir lo que pasó en mi empresa, describir hechos que han pasado, que están pasando, ¿no? Y a partir de esto la empresa puede tomar mejores decisiones o puede optimizar procesos o puede darse cuenta de cosas que no se había dado cuenta porque no estaba analizando sus datos. Entonces, yo creo que lo primero que vos tenés que hacer en cualquier empresa es entender lo que está pasando. Lo más básico, ¿cuánto facturé el año pasado? ¿Cuál es mi mejor cliente? ¿De dónde vienen mis clientes? Lo básico, eso es describir lo que está pasando en tu empresa. Ahora, cuando hablamos de predictiva, que es todo lo que tiene que ver con Machine Learning y a Data Science, que es más avanzado, ya nos estamos metiendo en predecir lo que va a pasar. Pero si vos no tenés bien hecho lo que pasó o lo que está pasando, no vamos a poder predecir nada. Y después está la analítica de diagnóstico, que es un poco decir, bueno, pasó esto, mis ventas el año pasado cayeron un 20%, pero ¿por qué pasó? Entonces, eso también lo podemos hacer más a un nivel más sencillo de, bueno, hago un análisis exploratorio o investigo más y veo por qué pasó esto. Bueno, el año pasado pasó esto, pero ¿por qué? Pero son pasos que tenemos que ir cumpliendo y que yo le explico todo el rato a mis alumnos, como no puedes empezar aprendiendo a hacer IA si no sabes ni siquiera descargar un dato y montarte un dashboard con lo que pasó. Yo no tengo alumnos, datos como tú. Yo me lo mucho con empresas y me dicen, quiero hacer IA. Vale, ok. ¿Tú sabes? Le digo a la empresa, ¿tú sabes lo que es el concepto caja negra? Ni idea, ¿no? Todos aquellos que estamos cerca de la inteligencia artificial conocemos el concepto de caja negra. Y es algo que a mucha gente cuando se lo cuento lo flipa en colores. Claro. Cuando le digo, nadie en el planeta sabe explicar por qué Netflix te recomienda una serie y a mí otra, nadie lo puede entender. No hay un científico de datos en el mundo que sepa por qué a ti te recomienda, no sé, serie A y a mí serie B, porque ese algoritmo no lo entiende nadie. Dentro de ese algoritmo hay lo que llamamos una caja negra. No se entiende por qué toma decisiones. Lo que sabemos es que funciona, ¿no? Y que después de mucho tiempo tú consumes Netflix y yo consumo Netflix. Y que lo que te recomienda a ti YouTube te gusta y lo que me recomienda a mí YouTube me gusta. Y Spotify lo que te recomienda a ti te gusta y a mí me gusta. Y Instagram, y el periódico, y Amazon. TikTok es impresionante, ¿eh? Es un algoritmo fantástico, pero nadie del mundo... Es eso hay que entenderlo, ¿eh? O sea, nadie del mundo sabe por qué ChatGPT contesta lo que contesta. Nadie. Nadie tiene cuando te dice Sam Altman, tiene 100.000 cuatrillones de parámetros. Sí. Eso quiere decir que es una función matemática Sí. que tiene 100.000 trillones Claro. de cosas que despejar. Entonces, es imposible entenderlo, pero imposible es, nadie en el mundo lo sabe. Que quede muy claro. Entonces, yo tengo que coger un dato del que no me fío, porque no he hecho analítica descriptiva, no sé cuánto es la media de mis ventas, no lo sé, y hacer un modelo de inteligencia artificial que me diga cuánto venderé mañana. Y fiarme. ¿No? Porque yo lo que pasa dentro del algoritmo no lo sé. Solo sé que mañana venderé 3. Pero si yo no sé que ayer vendí 3 también, igual eso me parece una barbaridad. Me parece muy poco. Coño, antes de meter tus datos en una caja negra a que prediga cosas del futuro, entérate de cuánto vendiste ayer. Y cuando estés muy confiado con lo que sabes
y puedes describir de forma bastante razonable todo lo que ha pasado, da el salto. Da el salto, ya métete en inteligencia artificial. Y ese salto lo queremos hacer muchos, pero ostras, es que me lo encuentro todos los días. Es que nadie en el mundo sabe porque ChatGPT contesta lo que contesta. Y a eso le quieres meter tus datos. Entonces, hacer inteligencia artificial sin pasar antes por analítica descriptiva es posible, pero es un error. Porque estás esperando algo de lo que seguramente no te vas a fiar. Y esto me lo he encontrado, ¿eh? Hacer casos de Machine Learning, en contra de mi recomendación, vamos a decir, que el algoritmo funcionara bien, tenía unas buenas métricas de evaluación, y no utilizarse porque no hay confianza en ese algoritmo. Recuerdo uno en concreto que era para predecir la cantidad de material, la cantidad de unidades de un producto que vas a vender al día siguiente. Y habían miles de productos. Entonces, el algoritmo predecía de tal producto mañana 10, 15 de otro, 12 de otro. Y tenía una precisión, estas métricas son un poco raras, ¿vale? Pero por simplificar, una precisión del 90%, ¿vale? Eso quiere decir que algunas es al 100% y otras es un 5%. Y la media da 90%. Pero bueno, más o menos, no se utilizó. Un 90%. Ellos estaban en un 50% de forma interna, ¿sabes? Es mucho mejor, pero claro, como no hay ninguna confianza, pues no lo utilizas. Entonces, bueno, ya de por sí hablamos en muchos episodios que cuesta confiar en Business Intelligence, o sea, en dashboards. Cuesta hasta confiar no confías en el dato que te está mostrando, como para confiar en algo que te diga que va a pasar. Y con esto quería entrar un poco porque muchos me preguntan, ¿no? ¿Qué es Business Intelligence para vos? O sea, ¿este paso es necesario antes de la IA? ¿No es necesario? ¿Por qué se hace? A mí me gusta, esto es como tú, como todos los que nos dedicamos a esto, tenemos que estar continuamente pensando formas, al menos los que nos preocupamos de que nos entiendan, ¿no? Para dividir las cosas en conceptos que sean sencillos de entender, ¿no? Entonces, ahora tenemos que estar hablando, porque nos toca hablar de inteligencia artificial, agentes de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Y yo, por intentar simplificarlo, creo que esas tecnologías que tienen que ver con datos se dividen en dos grandes familias. Uh-huh. Tenemos, por un lado, aquellas tecnologías que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Sí. Y por otro lado, aquellas tecnologías que nos ayudan a ser más productivos. Sí. Y luego, en medio, combinaciones. Entonces, en la parte de tomar mejores decisiones, tenemos Business Intelligence. Uh-huh. Es decir, tengo herramientas que me permiten describir cómo está mi empresa. Y en base a ese conocimiento, decidir si quiero que siga yendo por aquí o quiero que vaya por otro lado. Es que la palabra lo dice, ¿no? Business Intelligence, inteligencia negocio. ¿Y qué es la inteligencia? O sea, ¿qué significa ser inteligente en un negocio? Bueno, se puede definir de un montón de maneras, ¿no? Tampoco soy sociólogo, pero entiendo que la inteligencia es tomar las decisiones que eviten que tu empresa vaya mal, ¿no? Sí. Y potenciar aquellas que hacen que tu empresa vaya mejor. Pero bueno, viste, a mí siempre me gusta utilizar esto. ¿Has visto las películas que siempre dicen, ay, estoy con el equipo de inteligencia y los de la CIA tienen un sector que se llama inteligencia y ves en la película y son todos pantallas con datos? No lo he visto. Bueno, en muchas películas de agentes secretos y todo esto que a mí me encantan, obviamente, me las conozco todas, siempre hay un equipo de inteligencia. Vale. Y los agentes, los espías, todo eso que hablan, porque el sector de inteligencia... Es BI seguro. Es gente que tiene pantallas con datos. Uh-huh. Entonces, al final yo creo que el ser... En una empresa ser inteligente, entiendo que es tener la información, porque hoy en día los datos valen más, casi que más, que el dinero hoy en día. Porque vos con los datos podés hacer muchísimo y ir mucho más rápido que otras personas y tomar muchas mejores decisiones. Mira, te puedo poner ¿sabes cómo me enamoré yo de los datos? No. ¿Te he contado alguna vez de esta historia? Ni idea. ¿No? Yo, lo que sí que sabes, yo me dedicaba a las ventas, ¿no? Sí. Yo me dedicaba a gestión comercial. Además, y que sos emprendedor países... por un mal jefe. No, ahí me despidieron. Mal jefe fue por otro sitio. Sí, pero bueno, por obligación, por un mal jefe. Me dedicaba a las ventas, ¿vale? Y yo era el responsable de un mercado. Entonces vino la empresa y puso un sistema de Business Intelligence. Sí. Una castaña, ¿vale? Nada que ver con lo que conocemos hoy. Era una mierda, pero bueno, ya era algo. Entonces yo recuerdo que aquel año el mercado que yo gestionaba iba de puta madre. Estábamos creciendo un montón, hace ya muchos años, pero creo que crecimos como un 60-70% en un año. Y todo el mundo estaba dando palmaditas en la espalda. Pablo, qué bien va todo, cuánto crecéis, tal. Y yo empecé a bichear. Fui la persona que se interesó en empezar a bichear con la herramienta esta de Business Intelligence. Entonces te permitía ver ya no solo las ventas por cliente, sino que te permitía bajar a bastantes niveles. Y además
O sea, se podía hacer antes, pero bajándote Excel, que era un coñazo. Claro. Ahora era bastante más fácil. Entonces empecé a bichear. Entonces me di cuenta que uno de los clientes que más estaba creciendo, dije, crece mucho, voy a bajar un nivel y voy a ver cuánto crece cada producto que nos compra. Entonces vi que había un producto que crecía mucho tal, y me di cuenta que había un producto que era fundamental para nosotros, Sí. clave, porque tenía mucho margen, porque es muy importante, porque es estratégico, que estaba bajando. Entonces todo el mundo estaba muy contento porque el cliente crecía. Claro. Pues entonces lo que hice fue coger un vuelo y me fui al país donde estaba este cliente, y literalmente este producto está como dentro de una cabina, es una especie de impresora muy grande y tiene son tintas de impresora, diferentes colores. Entonces uno de ellos es los que estaban medio en riesgo. Entro allí y además nuestros depósitos eran muy reconocibles, ¿no? Tenían un color muy especial y tal. Y digo, hostia, este no es mi color. Este no es mi color. Y estaban justo probando la misma referencia de nuestra competencia. Sí. Un cliente que iba de puta madre, que estábamos creciendo, multiplicando facturación, pero perdiendo una referencia clave. El Business Intelligence me permite ir allí, Claro. descubrirlo, renegociarlo y mantenerlo. Y para mí fue revelador. Ese fue el día que dije, hostia. Cuando me acaban despidiendo de esa empresa, que creo que te lo conté hace ya muchos meses, dije, lo tengo clarísimo. Y me puse a estudiar. Pero es muy buena historia, Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y datos. Fue eso. Es muy buena Fue historia. Y ahora que, hablando de esto del gobierno del dato, todo esto era para poder llegar un poco a implementar IA en la empresa, ¿no? Pero, ¿cuál es, o sea, se habla de datos, de BI, de IA, ¿cuál es la diferencia a nivel más concepto entre Business Intelligence e inteligencia artificial? No tiene nada que ver. O sea, bueno, a ver. Los dos comen datos. Sí. Nosotros también comemos comida y somos muy distintos. Sí. Pero yo diría que para mí lo que lo hace muy fácil de distinguir es lo que has dicho tú de analítica descriptiva predictiva, ¿no? O sea, Business Intelligence no predice. Lo que hace son agrupar datos de formas distintas, pero datos del pasado, para darnos información. Sí, o en tiempo real, supongamos. Algo que está pasando en tiempo real, quizás puedes tener el dato lo más en tiempo real posible, porque no todas las empresas pueden. Sí, pero te puede decir el máximo de los últimos 3 años. Claro. Te puede decir el promedio. O sea, trabaja con lo que pasó en tu empresa, con tu dato. O sea, vendí 10. Mi cliente que más vende es este. Hoy, no sé, me entraron 10 leads. Bien. Luego, la inteligencia artificial, primero, ahí, o sea, me voy a centrar en Machine Learning, ¿vale? Porque dentro de inteligencia artificial hay robótica, visión por computador. Eso, contanos qué hay dentro de la IA. Claro, primero es un nombre muy grande. Claro. Es como decir la raza humana, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo en la casa del Señor, ¿no? Sí. Inteligencia artificial hay un montón de subfamilias. Claro. Y nosotros lo que trabajamos, lo que tocamos todos nosotros, son combinaciones de, pues, por ejemplo, robótica y Machine Learning. O procesamiento de lenguaje natural y visión por computador. No lo sé, hay combinaciones y acaban dando las herramientas que utilizamos hoy, ¿no? Pero lo que es la explosión de la IA que hablamos hoy, detrás, en un 90% son herramientas de Machine Learning. O sea, algoritmos de aprendizaje automático. Son algoritmos que se desarrollan la gran mayoría en los años 50, Sí. ¿vale? Pero que no se pueden utilizar para hacer lo que tenemos hoy porque no hay ordenadores suficientemente potentes. Entonces, la tecnología por ejemplo, GPT sí tiene unas cosas que se descubrieron hace poco, pero lo que es el core existe desde hace 50, bueno, ahora hace 70 años, ¿no? Pero no estaba el ordenador con tarjetas Nvidia de última generación y 1.200 millones al día. Todo eso no existía, ¿no? Entonces no podíamos tenerlos. Pero bueno, estas inteligencias artificiales / Machine Learning lo que hacen es utilizar todos estos patrones que tienen los datos. Por ejemplo, por simplificarlo muchísimo, ¿no? Si un producto se vende más en verano que en invierno, Machine Learning lo que hace es anticipar que el siguiente verano se va a vender más que el siguiente invierno, ¿no? Claro, Este pero ahí patrón es muy sencillo. estás hablando de Machine Learning o IA para predecir. Exclusivamente. ¿Qué es lo que hacen? Sí, pero en este caso, porque después tenemos otras, como bien dijiste, usabilidad dentro del territorio de la IA. Vos puedes usar IA para, bueno, como ChatGPT, para preguntarle... ¿Qué predice? Eso es quizá lo que hay que entender, es claro, que predice. Por eso está bueno aclararlo para gente que no sabe. Como en este caso específico estamos hablando de, ok, tomo datos históricos de mi empresa para predecir lo que puede llegar a pasar a futuro. Toda inteligencia artificial que haya llegado al mercado y sea guay, no es solo inteligencia artificial. Es inteligencia artificial y un montón de cosas más. De capas que regulan el resultado de la inteligencia artificial. Pero las inteligencias artificiales, estos machine learning que predicen, en su esencia, todos predicen, no hacen otra cosa.
O sea, el de ChatGPT no es muy diferente a un predictor de ventas. Lo que hace es, en base a millones y millones y millones de textos, predecir cuál es la siguiente, en este caso, token, por simplificar, palabra, que encaja con los tokens anteriores. Si te digo, hola Caterina, ¿qué tal? ¿Tú qué dirías? Todo bien, ¿y tú? No, estás, ¿no? Falta estás. Ah, viste, no es tan fácil de predecir. ¿Viste? Pero entiendo lo que quiero decir, ¿no? Si te digo, hola Caterina, ¿qué tal es? Ah, vos Mira, decís estás. qué palabra viene después. Yo pensé Claro. que respondo a tu pregunta. Pero si yo acabo la frase y digo estás, tú me responderías, ¿no? Claro. Entonces, esos son patrones. Sí. Más Sabés o que menos siempre comunes. que se hace X, Más o menos comunes. devuelve. Entonces, cuando puedes, si un ser humano pudiera aprenderse de memoria 7.000 trillones de Claro. libros, sería posible siempre estimar qué es lo que mejor viene después, ¿no? Claro. Si hiciéramos únicamente eso, probablemente sería una mierda de respuesta. Pero la inteligencia artificial hace eso. Detrás de ChatGPT hay eso. Ujú. Matemática. Sí, pero después tenemos también modelos que tienen la capacidad, por ejemplo, las cámaras que hacen reconocimiento facial, por ejemplo. Eso también es IA, quizás no... Bueno, sí puede ser aplicado a una empresa. Es una predicción. Es lo mismo. Estamos trabajando lo mismo. O sea, tiene que estimar que con los píxeles que hay en la imagen, Ujú. tiene que predecir, estimar si es una persona o no. Pero el output es otra vez una predicción. Quizás la palabra predicción la que nos puede confundir. Sí, quizás más, bueno, estimar puede Tiene ser. que... o Es sea, que yo lo asocio más predicción como va a pasar esto, no que el output lo que te devuelve es una respuesta. ¿Entendés? O sea, la respuesta que te devuelve, en un caso es una predicción, el año que viene vas a vender 20, y en el reconocimiento facial es, esta persona es, no sé, Pablo, por decirte algo. Como que yo, como humano, no interpreto la palabra predicción para todo, ¿entendés? Pero puede ser que lo sea o no, más a nivel técnico. es que hay Pero una para parte... que las personas entiendan un poco los casos de uso, ¿no? Bueno, por ejemplo, Netflix, ¿no? Sí, el sistema de recomendación. Eso lo que está haciendo es predecir cuál es la serie que si te la enseño a ti, Claro. te va a tener atrapado más tiempo. Claro. En el caso de TikTok, que... Pero se le llama algoritmo de recomendación, no de predicción. Aunque lo sea, para que entendamos, se le llama más de recomendación. Igual que Amazon, que te recomienda sí. productos que te van a gustar. Ujú. Hay diferentes familias y tampoco creo que sea ni sano entrar tan Sí, en detalle, sí. ¿no? Lo que quiero decir es que detrás de toda inteligencia artificial hay matemáticas, no hay magia. Sí, claro. Entonces, Por eso a cuando mí cuando me preguntan muchos alumnos como, necesito saber mucha matemática y estadística, yo les digo, a ver, para hacer analítica descriptiva no necesariamente, con hacer cálculos y armar un dashboard estamos bien, no tenés que ser un Einstein. Yo no soy genia en matemática y no soy fanática de matemática. Ahora, yo creo, no sé qué opinas tú, pero para hacer machine learning, por más que el algoritmo esté hecho, lo que sea, para interpretar y mejorar, tenés que tener más base de matemática que cuando hablamos de business intelligence o analítica descriptiva. No. yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no. Cada vez más está más ingeniarizado, más orientado a la ingeniería que a la matemática, para mí. Los modelos están muy probados. Digo, desde los años O sea, vos 50. decís que no necesitas tanta base para hacer IA, estás diciendo tú. Tú necesitas mucha base matemática para desarrollar IA. Necesitas mucha base para desarrollar, crear, pero para no para crear nuevas usarla. cosas. Sí. Para crear nuevas cosas. Pero para entrenar algoritmos existentes, no quiero ultra simplificar lo que parece Claro, una ridiculez, claro. pero es jugar con unos parámetros. Subo un poco esto, bajo un Pero poco esto. eso es lo que yo le digo a los alumnos. O sea, no me gusta tampoco decir no necesitas nada de matemática estadística porque, bueno, no sé qué, porque hacer una suma es matemática. A ver, yo te estoy hablando de algoritmos complejos, de cálculo, álgebra, cosas que damos en la universidad más avanzadas. Pero tú cuando vas a utilizar, me invento, un algoritmo el más sencillo que puedo imaginar, una regresión lineal o un árbol de decisión. Sí. A ti te importa una mierda el descenso del gradiente, ¿sabes? Que es la matemática que hay detrás. Claro. A ti no te da igual. Está ahí, bueno, fantástico. Claro. Pero no te vas a No tener te vas a poner a entender cada... A no ser que mi pasión sea desarrollar algoritmos nuevos, Sí, ahí sí. ahí te va a hacer falta muchísimo conocimiento matemático. Pero si mi funcionalidad, lo que tengo que hacer es coger algoritmos que existen, que es lo que hacemos todos, Claro. ¿vale? El 99,9%. Algoritmos que existen y aplicarlo a realidades distintas, Claro. no tienes que ser un Por eso. Nobel de matemáticas. Bueno, No, es la no hace discusión falta. eterna que yo tengo en redes sociales con mucha gente, no mucho, pero típicas Pero personas estoy de que me acuerdo caen. contigo, ¿eh? Bastante más que en BI. Bueno, sí. eso O sea, así sí. como BI es un campo que yo creo que invita mucho a casi cualquier sector, a casi cualquier tipo de profesional que tenga una mentalidad más o menos analítica, Sí, va a ser muy bienvenido. sí. Inteligencia artificial
Para mí tiene un poco más de barrera ahí. Necesitas que seas bastante, yo no diría matemático puro, Sí. pero sí una mentalidad más ingeniero. Por eso Aunque para también mí es verdad es que, lo que les explico a los alumnos, mi opinión. pero es verdad que está abriendo campos que no son solo la ingeniería. O sea, ahora hay mucho, por ejemplo, deberíamos hablar, no digo en este podcast, ¿no? Pero la humanidad debería hablar de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Estaría muy bien que habláramos de esto, ¿no? O de la filosofía de la inteligencia artificial, o es una persona. O sea, todas esas dudas, ¿no? Que quizá a alguno le parecerán más estúpidas, pero son temas que tendríamos que hablar. Ahí caben mucha gente. Y cabe mucha gente que no tiene que ser ingenieros ni matemáticos. Claro. Y Sí, yo creo que cada vez más perfiles están metiéndose en el mundo de datos y que todos vamos a tener que saber datos. exacto. Base, data literacy, como se diga, ¿no? En español, pero tener un concepto mínimo de todo esto que hablamos hoy. Pero entonces, para hacer inteligencia artificial, Kate, ¿qué? ¿Qué hace falta? Nada. ¿Nada? No tenés ni que ser matemático, no tenés que hacer nada. No, a ver, resumiendo un poco lo que hablamos hoy, igual antes te quería hacer una pregunta de, que sé que a ti te gusta mucho este tema de qué no hace la IA y qué hace, ¿no? O sea, vos el otro día no teníamos una discusión porque yo no soy mucho de opinar de esto, pero que tú decías que te enojaba que las personas decían que la IA tenía como que razonaba y pensaba y ¿por qué tenés este pensamiento? ¿Cuál es? Hostia, es que es un concepto que lo tengo demasiado... Hablaría demasiado de él, ¿no? Bueno, resumiéndolo. Claro. Entonces, básicamente a mí me preocupa que los grandes creadores de inteligencia artificial, pues OpenAI, Grok, etcétera, utilizan un lenguaje que es peligroso. Se habla de conceptos como entender, razonar, comprender, Que la IA tenía la capacidad de hacer eso. pensar, sentir. Y si nos quedamos en lo que es de verdad, que son matemáticas puras y duras, porque son matemáticas puras y duras, ni entienden, ni piensan, ni sienten, ni nada parecido. Somos nosotros poniéndole como esa capa. Pero claro, que el que lo desarrolla hable de razonar, lo que da es la impresión al usuario... Bueno, viste que ChatGPT te dice ahora razonando. Sí, te dirá lo que quiera. Pero si yo como usuario, que no conozco la matemática detrás, me dicen que lo que tengo delante está razonando, puedo llegar a pensar que lo que me va a decir es verdad. 100% Porque hay un verdad. trabajo de raciocinio, pero no lo existe. No existe el razonar. Es estadísticamente lo más probable que te guste. Claro. Entonces, me da mucho miedo. Me da mucho miedo que estemos avanzando en un camino en el que los que lideran esto hablen de razonar, hablen de superinteligencia, hablen de la IA general y no estén diciéndonos, oye, esto es un algoritmo que predice en base a las matemáticas. Y como usuario, ten en cuenta que aquí no hay raciocinio. Aquí esto es lo estadísticamente más probable. Pero ¿cuántas cosas buenas de la vida no eran estadísticamente probables? ¿No? Y vamos a un mundo oscuro en ese camino, ¿no? No me gusta que se utilice ese tipo de lenguaje. Pero bueno, para llegar a IA, repito la pregunta. Sí. ¿Qué hay que hacer? Para llegar a la IA, estuvimos viendo, primero yo creo que entender conceptos básicos, tanto los que estudian datos como las personas que quieren implementar estrategias de datos en su empresa, entender un poco cómo se extrae un dato, que existe un software, tener un poco de data literacy que hablaba hoy, ¿no? De entender un poco, para mí es fundamental, que no lo mencionamos, pero parte de ahí. Y luego empezar por la parte de calidad, gobierno del dato, cómo está entrando ese dato, porque vos no podés hacer IA si no tenés datos. Si no tenés datos limpios, no puedes predecir nada. Si no tenés los datos bien, y si hace 10 años venías ingresando mal el nombre de José o José, no vas a poder predecir un pepino. Entonces, según lo que estuvimos viendo hoy, yo aconsejaría eso, como empezar por educarte, empezar por lo básico, a implementar todo esto que hablamos, a tener un data warehouse, tener un lugar centralizado, a empezar a implementar Business Intelligence, porque si vos lográs implementar Business Intelligence, quizás a largo plazo podés implementar IA, pero si querés pasar de no tener nada a IA, va a ser un fracaso total. Entonces, para mí es un poco, las cosas que hay que saber son estas, lo básico, e ir de a poco, no querer pasar de 0 a 100. Y se lo digo para empresas y lo digo para personas que se están formando. No sé, tú nos darás tu punto de vista ahora, pero... Estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, gobierno del dato, asegúrate de que entiendes para qué metes el dato en tu empresa y que lo metes bien. Arquitectura del dato, almacena ese dato que estás metiendo para facilitar el desarrollo posterior de Business Intelligence o inteligencia artificial. Comprende tu dato, utiliza herramientas de BI para describirlo, para entender, para asegurarte de que tiene una calidad mínima. Y para confiar, para empezar a confiar de a poco en el dato. Y entiende qué es lo que tienes en la inteligencia artificial y qué es y qué no es. Qué puede hacer y qué no puede hacer. Yo creo que con eso
Vamos muy bien. Y quedan muchas cosas por llegar, ¿no? Con inteligencia artificial. Bueno, hoy nos hemos salido un poco del tiesto, ¿no, Kate? Sí, ¿Cómo lo ves? pero me gustó. ¿Crees que gustará? Yo creo que a la gente le va a venir muy bien ¿Sí? este episodio, sí. Sí, Bueno, sí, si sí. les gusta este tipo de contenido también nos lo pueden decir, Sí, ¿no? que nos lo Y digan haremos porque cosas así más producimos tequis, más. mucho más técnico. Sí. Pues muchas gracias, Kate, como Gracias a siempre. ti. Hasta el siguiente.